han dispuesto a conectarse, pero a veces ellos tienen incluso dificultad con los equipos, con la luz. Así que eh, lo mejor es que el que vaya conectándose, pues nos va alcanzando por donde vayamos y si no, pues escucha en diferido, lo escucha en diferido. Y bueno, gracias a Dios porque nos da esta nueva oportunidad de estar por acá para estudiar la palabra de Dios, para ir sacando las dudas que quizás pueda haber en la mente, en el corazón de alguna persona. Y quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 24. Hechos, capítulo 24. Voy a dar lectura a un solo versículo allí en ese capítulo, Hechos 24, el versículo 15. Dice, teniendo esperanza en Dios, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Vuelvo y leo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Vamos a conversar un poco en esta mañana bajo el título los injustos también resucitarán. Los injustos también resucitarán. Y quizás a alguna persona le parezca extraño de que eh, estemos conversando acerca de esto, pero en la enseñanza anterior, la del domingo anterior, tomamos el tiempo para hablar de la resurrección, de quién era el que nos iba a resucitar y cómo iba a ser para resucitarnos. Pero lo hice de una forma general, de una forma general. Quería mostrarle cuál era el mecanismo que Dios utilizaba, ¿verdad? Su Santo Espíritu. Dios envía su Espíritu, muestra su poder, su capacidad de hacer nueva todas las cosas. Y entonces, por medio del Espíritu, Dios ejecuta la orden de resucitar a todos esos que están muertos, sin importar el tiempo que lleven muertos. En forma resumida, pues pudiésemos decir que Dios, por medio de su Espíritu, resucita a los muertos. Resucita a los muertos. Si lo hacemos en forma de pregunta, ¿verdad? Sería, ¿quién nos va a resucitar? Bueno, el que se encarga de resucitar a los muertos. ¿Quién se encarga de resucitar a los muertos? Dios. No es Jesucristo el que se encarga de resucitar a los muertos. Es Dios el Padre quien se encarga de resucitar a los muertos. ¿Y cómo va a ser para resucitarnos? Bueno, la forma como lo hace es a través de su Santo Espíritu. Envía su Espíritu y el Espíritu de Dios obra allí y hace que ese cuerpo que tenía tiempo allí sepultado, pues pueda ser resucitado. Pero yo di por sentado que no había dificultad para entender lo que es la resurrección, lo que es resucitar y quiénes eran los que iban a resucitar. Entonces, para evitar confusión, pues yo lo que voy a hacer hoy es regresar en el tema para dar respuesta a la pregunta que surgió, perdón, después de la prédica y pues ahondar un poco más en lo que es la resurrección, mostrando con los textos bíblicos, mostrando las bases en la Biblia, para que el conocimiento que tengamos sea conforme a lo que está escrito y no conforme a lo que nosotros pensemos o creamos. Y tenemos entonces dos preguntas. ¿Quiénes van a resucitar? Porque yo les decía el domingo pasado
que Dios nos iba a resucitar, incluyéndonos a todos. Entonces la pregunta hoy sería, ¿quiénes van a resucitar y qué se necesita para ser resucitado? Bueno, este, voy a hacerle una petición, pero por favor no la haga visible, sino que hágala dentro de usted, ¿ok? Porque no vamos a tirar al agua aquí a nadie, no no, la intención no es señalar a una persona en particular o no señalarle, simplemente le pido que por favor voy a pedirle que levante la mano, pero la hace en su interior, usted para usted. No me vaya a levantar la mano visible para que no lancemos a nadie al agua, ¿ok? Por favor, levante la mano los que tienen el Espíritu Santo. ¿Ok? Yo imagino que ya usted levantó su mano si tiene el Espíritu de Dios, es que cree que tiene el Espíritu de Dios. Bueno, le felicito, usted va a resucitar. Ahora, levante la mano los que no tienen el Espíritu Santo. Muy bien, usted también va a resucitar. Levante la mano los que se han arrepentido de sus pecados y se han convertido de sus pecados. Usted también va a resucitar. Y levanten la mano los que aún no se han arrepentido de sus pecados, siguen en pecado. También usted va a resucitar. Levanten la mano los que aún no se han arrepentido, siguen en pecado. También van a resucitar. Levanten la mano los que han recibido perdón de pecado. Ustedes también van a resucitar. Pero ¿cómo así, hermano? ¿Qué está diciendo? Bueno, le informo que para poder ser resucitado no tiene nada que ver con que si la persona ha recibido o no ha recibido el Espíritu Santo. Es más, la resurrección no tiene nada que ver con si la persona sirve a Dios o no sirve a Dios, si es bueno o es malo, si es pecador o no es pecador. Lo único que se necesita para ser resucitado es que haya muerto, que haya gustado la muerte. Si se murió, entonces está susceptible a ser resucitado, está supuesto a ser resucitado. Por eso, cuando en la enseñanza anterior, yo le cité el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo hice el énfasis en que íbamos a ser resucitados por el Espíritu de Dios y no era porque el Espíritu de Dios moraba en nosotros, sino que el Espíritu de Dios se iba a encargar de ejecutar la orden que se diera. Y por eso les llevé al libro de Ezequiel capítulo 37. ¿Ok? Este es Dios por medio de su Espíritu quien resucitará a los muertos, sean buenos o sean malos. Dios resucitará a los muertos, sean buenos o sean malos. Lo acabamos de leer en el libro de Hechos, en esa defensa que estaba haciendo el apóstol Pablo allí ante Félix. Él le dice que teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Van a resucitar los justos y van a resucitar los injustos, van a resucitar los buenos, y van a resucitar los malos. Ahora bien, usted tiene
todo el derecho de pensar diferente a mí, de pensar diferente como yo pienso. Pero permítame decirle que el Evangelio de salvación no se trata de lo que yo piense o de lo que usted piense. Esto no es una competencia de quién sabe más, si usted sabe más o yo sé más. Se trata de lo que dice la Biblia. Eso es lo que importa, lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Apegarnos a lo que está establecido en la palabra de Dios y debemos creer lo que Dios dijo por medio de su palabra. Es un hecho ciertísimo, mire, verdadero, que al final de los tiempos, todos los seres humanos nos vamos a presentar ante el que está sentado en el trono blanco. O sea, allí no se va a salvar nadie. Y uso la expresión salvar este, para decir que no se va a escapar, ¿no? No se va a escapar nadie. Todos los seres humanos se van a presentar ante el trono blanco. Todos. Blancos, negros, pequeños, grandes, feos, bonitos, todos los seres humanos, buenos o malos, se van a presentar ante el Dios de la gloria para ser juzgados. Todas estas personas van a estar de pie ante Dios. ¿Qué necesitan tener estas personas para poder presentarse ante Dios? Bueno, para poder presentarse ante Dios necesitan estar vivas. O sea, ninguna persona muerta se va a presentar delante de Dios. ¿Y cómo entonces van a ser los que ya están muertos, los que ya han muerto durante tantos años? Bueno, necesitan ser resucitados. ¿Y qué necesitan para ser resucitados? Estar muertas, haber gustado la muerte, porque no se puede resucitar a nadie que no esté muerto. Lo principal es que hayan muerto. No necesitan otra cosa. Necesitan es haber gustado la muerte. Y Dios enviará su espíritu al lugar donde hayan descansado esos cuerpos, sea tierra, sea en el mar, en las profundidades del mar, en un río, donde haya muerto, donde haya quedado. Entonces allí enviará Dios su espíritu para que ese ser vuelva a la vida. El Espíritu Santo es quien nos va a resucitar, pero no porque esté dentro de esa persona que murió, sino que es por medio del Espíritu de Dios que Dios hará. Cantábamos hace rato, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, el ente ejecutor, el que Dios envía para hacer cada una de las obras que Dios hace. Y permítame decirle que la resurrección no es un hecho exclusivo de los cristianos. Aún hay personas que no creen en la resurrección, hay personas que son ateas, que no creen en Dios, aún esas personas van a resucitar. Eso no es exclusivo para los cristianos. ¿Por qué van a resucitar? Porque necesitan presentarse ante Dios para ser juzgados. Y ante Dios se presentan vivos, se presentan vivos. Entonces, la Biblia nos recuerda que va a ser haber resurrección de justo y resurrección de injusto. Ese fue el versículo con el que empezamos, Hechos capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que va a haber o que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de los injustos. Así va a acontecer, eso es un hecho ciertísimo. Tanto justo como injusto van a resucitar. El poder de Dios se va a manifestar por medio de su espíritu y traerá nuevamente a la vida tanto a lo justo como a lo injusto. Bueno, la resurrección es para todos.
Usted va a encontrar en las escrituras un, una serie de personas, un grupo de personas que a lo largo de la escritura pasaron por la resurrección. Y es curioso que de todas estas personas que relata la escritura que pasaron por la resurrección, solamente uno estaba lleno del Espíritu Santo. El resto de esas personas que pasaron por la resurrección, ninguno de ellos estaba lleno del Espíritu Santo. Mire, le hago una lista corta. El niño que resucitó el profeta Elías en el capítulo 17 de Primera de Reyes no tenía el Espíritu Santo. El niño que resucitó Eliseo en el capítulo 4 de Segunda de Reyes no tenía el Espíritu Santo. Lázaro en el capítulo 11 de Juan no reporta la Biblia de que estaba lleno con el Espíritu Santo. El hijo de la viuda de Naín en el capítulo 7 de Lucas tampoco estaba lleno del Espíritu Santo. Aquella persona que resucitó cuando lo lanzaron sobre los huesos del profeta Eliseo, porque venía una banda de maleantes y se apuraron a salir de ese muerto que llevaban y lo lanzaron y cayó sobre los huesos del profeta Eliseo, que está en Segunda de Reyes, capítulo 13, tampoco tenía el Espíritu Santo. La hija de Jairo, en Lucas capítulo 8, tampoco tenía el Espíritu Santo. Entonces, el único que relata la Biblia que había estado lleno con el Espíritu Santo y resucitó fue el Señor Jesucristo. Del resto, todos los que resucitaron, que usted consigue allí en la Escritura, no hay forma como asegurar de que para que esas personas pudieran resucitar, habían previamente recibido el Espíritu Santo. Entonces no podemos afirmar de qué condición para recibir, para ser resucitado sea haber recibido el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección es un proceso que van a pasar todos los seres humanos, que en el pasado era exclusivo para ciertas personas, pero que en la actualidad el propósito de Dios es para que todos los seres humanos pasen por la resurrección. Eh, para poder los muertos, grandes y pequeños, estar delante del tribunal, del trono blanco, para ser juzgados, entonces tienen que volver a la vida. Vaya al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y 15. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Le voy a pedir, por favor, en un momento, que piense en esta escritura, en los muertos presentándose muertos delante de Dios. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Un muerto nada hace. ¿Escucha un muerto? Un muerto no escucha. Y se le van a leer los cargos y se van a buscar en el libro de la vida. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, para podernos presentar delante del trono blanco, estos
cuando dice muertos, ¿verdad? Estos muertos está hablando de personas que ya vivieron, personas que ya pasaron por la etapa de la vida y que entonces son llamados a cuenta para poder ser juzgados. No es que va a haber una cantidad allí de cadáveres delante de Dios para Dios juzgar cadáveres. No, estas personas van a ser resucitadas, van a ser resucitadas. Es lo que debe acontecer porque ante Dios se van a presentar vivos para ser juzgadas, incluso juzgados. Incluso cuando el Señor Jesucristo haga el juicio acá en la tierra, que es diferente al juicio en el trono blanco, estas personas que van a ser juzgadas por el Señor Jesucristo deben resucitar primero. Los que estén muertos deben resucitar primero. Y tenemos que entender que solamente las personas que están vivas son las que pueden ser juzgados. El que murió está en reposo allí, está durmiendo, esperando hasta el día de ser resucitado para ser juzgado. Y la Biblia dice ciertamente que el Señor Jesucristo va a juzgar a vivos y a muertos. Y para ser juzgado en cuerpo presente, ese que estaba muerto debe resucitar, pero la Biblia dice que va a juzgar a muertos. Bueno, cuando especifica vivos y muertos, lo que está haciendo es involucrar a todas las personas, involucrar a los que ya murieron e involucrar a los que estén vivos desde el principio del mundo, los que vivieron. Entonces, están involucrados en esta expresión, vivos y muertos. El galardón que se nos promete a nosotros como creyentes, nosotros tenemos que entender que estamos en espera de una recompensa. El esfuerzo que usted ha hecho para buscar de Dios y para alejarse de la maldad y hacer las cosas que le agradan a Dios, tiene una recompensa. Esa recompensa que tiene usted guardada en los cielos no es la resurrección. La recompensa que Dios le va a dar por haberle amado, por haberle servido, por haber vivido en santidad, no es resucitar. La recompensa que se nos va a conceder es la vida eterna. Y esto se entrega es después de resucitar. Esa es la recompensa. La resurrección no es la recompensa. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él trajo recompensas para la humanidad. No voy a hacer el listado porque me alargaría demasiado, pero una de las cosas que trajo el Señor Jesucristo, la Biblia dice que Dios sacó a luz por medio del Señor Jesucristo, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Eso fue un beneficio que trajo el Señor Jesucristo. Pero un beneficio que no tomamos mucho en cuenta es el beneficio de la resurrección. La resurrección es un beneficio que el Señor Jesucristo trajo con su venida. ¿Ve? Ya no es un hecho aislado, ocasional, algo que pase de vez en cuando para unos pocos, sino que se convierte en una constante para todos los seres humanos. La Biblia dice que los muertos van a resucitar. Con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, entonces se va a introducir en el mundo la resurrección de los seres humanos. Vaya al libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 53, para mostrarle allí un relato que ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Mateo 27, del 50 al 53. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, oiga,
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, después de la resurrección del Señor Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y esto es otro evento que pocas veces se mira o se le presta atención. Es que cuando el Señor Jesucristo murió, resucitaron unas personas, un grupo de personas resucitó y se aparecieron después que el Señor Jesucristo resucitó, se aparecieron, perdón, se aparecieron ante muchas personas. Algunos han llegado a pensar que el propósito de estas personas que hayan resucitado cuando el Señor Jesucristo murió era mostrar el poder que el Señor Jesucristo tenía aún sobre los muertos, pero no, no es así, no es así. El propósito de dejar constancia de que estas personas habían resucitado es anunciar por medio del Señor Jesucristo la resurrección y la vida. La resurrección de estas personas lo que van a hacer es sentar un precedente de algo que no había acontecido antes. O sea, usted va a encontrar en la Biblia que grupos de personas murieron. Por ejemplo, cuando la contradicción de Coré, cuando se levantaron contra Moisés y Aarón, dice la Biblia que ese grupo de personas, Coré, Abirán y todos los familiares de ellos, dice, la tierra se abrió y se los tragó a todos ellos. Ahí murieron un grupo de personas en grupo, murieron en grupo. O cuando cayó fuego sobre los de Sodoma y Gomorra, murieron en grupo. Pero usted no consigue un relato en la Biblia de una resurrección en grupo, excepto este que le acabo de leer. No había acontecido antes resurrección en grupo, que un grupo de personas se hubiesen salido del sepulcro. Pero cuando murió el Señor Jesucristo, esto aconteció. Y lo que nos está hablando, que esta resurrección de forma masiva es para que prediquemos en Jesucristo la resurrección de entre los muertos. Cuando el Señor Jesucristo regrese y con voz de mando, con trompeta de Dios, dé la orden para que los muertos resuciten, entonces en forma masiva, los muertos van a resucitar. A partir de este episodio, entonces, se anuncia en Jesús, en el Señor Jesucristo, la resurrección de todos los seres humanos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 24. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 24. Y no esté asustado porque la resurrección tiene un propósito. No vaya a decir, ay Dios mío, yo que pensé que más nunca iba a ver esa persona y me la van a volver a resucitar. No, 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 tenga paciencia que eso tiene un propósito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 24. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, mire, la muerte entró por un hombre. Y eso lo reconoce todo el mundo. Ay, que Adán pecó y por culpa de Adán todos son pecadores. Eso lo reconoce todo el mundo. Pero dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pongámosle nombre a estos hombres. La muerte entró por un hombre, ese hombre es Adán. Y también por un hombre, pongámosle nombre a ese hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. De manera que trae un beneficio. La resurrección del Señor Jesucristo trae un beneficio y es que hay resurrección para todos los hombres. Dice, porque así como en Adán todos mueren,
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Allá hay un orden de resurrección. Las primicias, los que son de Cristo y el fin. Hay tres etapas de resurrección allí que no vamos a entrar en detalle. Entonces, la Biblia establece que por medio de Jesucristo, que gracias a Jesucristo, gracias a la resurrección del Señor Jesucristo, entró la resurrección de los muertos para todos los hombres. De la misma manera como entró por un hombre la muerte al mundo. ¿Ok? Como entró la muerte por Adán, la resurrección entró por el Señor Jesucristo. No hace distinción entre salvos y no salvos. Tampoco dice de que tenga que tener más santidad uno que otro o estar lleno o no del Espíritu Santo. Dice la Biblia que todos serán vivificados. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Ese es el capítulo 15, versículo 22, en el medio de donde leímos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, después que las personas resuciten, van a recibir recompensa, y para recibir la recompensa es necesario que primero sean resucitados. ¿Cuál va a ser la recompensa? ¿Tormento o consuelo? ¿Vida eterna o muerte segunda? ¿Tormento o consuelo? ¿Vida eterna y muerte segunda? Dependiendo de lo que haya hecho la persona, va a recibir su recompensa. ¿Ok? Entonces, vaya por favor al libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, porque el Señor Jesucristo habló de que Él es la resurrección y la vida. ¿Eh? Juan 11, 25, le dijo el Señor Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, perdón, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una garantía. El Señor Jesucristo está diciendo que Él es la resurrección y Él es la vida. Son dos cosas totalmente diferentes. La resurrección, que es extendida a toda la humanidad, y la vida que se encuentra en el Señor Jesucristo, son dos cosas totalmente separadas. No dice yo soy resurrección y vida, sino y la vida. Pone como separadas las dos cosas. Entonces, el Señor Jesucristo, además de que dijo, yo soy la resurrección y la vida, en el versículo 26, que es el que sigue, Juan 11, 26, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este versículo tan corto, todo aquel que resucita y cree en mí, no morirá eternamente. Pero el que vive y no cree en mí, pues entonces morirá eternamente. ¿Por qué lo digo de esta manera? Bueno, cuando resuciten los muertos, les he dicho ya que van a resucitar justos e injustos. Los justos, por haber creído en el Señor Jesucristo, ellos van a tener como recompensa vida eterna. Los justos
por haber creído en el Señor Jesucristo, van a tener como recompensa la vida eterna. Pero los injustos, cuando sean resucitados por no haber creído en el Señor Jesucristo, entonces van a ser castigados con la muerte segunda o van a dársele el pago porque la muerte no es un castigo. Este, Van a recibir como recompensa la muerte segunda, la muerte eterna. Y los que creyeron en el Señor Jesucristo, entonces la segunda muerte no tiene potestad sobre ninguno de ellos. Si hay alguna iglesia, pues que haya querido enseñar que la resurrección es algo solamente exclusivo para los verdaderos cristianos, bueno, ya ellos tendrán que dar cuenta a Dios porque no es así. La resurrección es para todo el mundo. Lo que sí es exclusivo para algunas personas y para otros no, es la recompensa de la vida eterna. La recompensa de la vida eterna. Bueno, hay un versículo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 14 que quizás sea lo que toman algunas personas en consideración para llegar a la conclusión de que la resurrección solamente es para los cristianos. Eh, Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y hay algunas personas que creen que no va a haber resurrección, porque como murieron sin la esperanza de la salvación, entonces piensan que no van a resucitar. Pero sorpresa, también ellos lo van a resucitar porque necesitan recibir la recompensa, necesitan recibir la recompensa. La recompensa que van a recibir la tienen que vivir, la tienen que experimentar. Mire, usted como cristiano, yo como cristiano, tengo que entender que esa, esa recompensa que Dios nos va a dar es para ser vivida, para ser experimentada. ¿Ve? Usted está esperando un día ser levantado para vivir en paz, en tranquilidad, ser consolado, ¿cierto? ¿Verdad? Usted espera que todos estos afanes del mundo se terminen, usted espera que estas preocupaciones, todos estos problemas, todas esas cosas que le hicieron llorar, todo eso desaparezca, ¿verdad? Que eso es lo que usted tiene metido ahí en la cabeza. Bueno, todas esas cosas se experimentan, todas esas cosas se sienten. Y cuando los injustos resuciten, ¿qué cree usted que va a pasar con los injustos? Bueno, los injustos seguirán teniendo también la misma condición de poder experimentar, de vivenciar lo que está pasando a su alrededor. ¿Ok? Los injustos saldrán con la misma capacidad de percibir el dolor, el llanto, la tristeza y todas esas cosas que experimentamos hoy en nuestras vidas. ¿Y será que cuando los cristianos resuciten no van a sentir más dolor? Mire, ¿cómo sabe usted lo que es placentero si no conoce lo que es displacentero? ¿Cómo sabe usted que algo le gusta si no conoce algo que no le gusta? ¿Dónde está la comparación? Entonces, cuando usted y yo resucitemos y seamos llevados para ser consolados, porque así dice la Biblia, que seremos consolados, usted va a saber qué es lo que está aconteciendo con usted. Usted será consolado, sentirá consuelo. De la misma manera que el injusto sentirá tormento.
Mateo capítulo 13. Vamos a los versículos para que no vaya a decir, "El hermano se está inventando un cuento chino". No, 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 no. Mateo capítulo 13, versículo 40 al 43. Mateo capítulo 13, versículo 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de diente. Allí será el lloro y el crujir de diente. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. A ver, ¿alguna vez en todas las cosas que usted le ha tocado vivir en esta vida, alguna vez le ha tocado crujir los dientes y llorar? ¿Le ha tocado pasar por momentos y verdad que fueron momentos dolorosos? Claro que sí. Bueno, cuando los injustos sean resucitados, tendrán la capacidad de poder sentir. ¿Por qué? Porque el cuerpo con el que vamos a resucitar no es inmortal. El cuerpo con el que vamos a resucitar no es inmortal. Hasta ese momento, lo único que ha acontecido es la resurrección. No se nos ha dado el galardón de la vida eterna. Simplemente resucitar y vendremos en un cuerpo, en el cuerpo vivificado donde estábamos, allí en ese cuerpo que usted a lo mejor le hace fuchi, le hace mala cara. Dios va a resucitar ese cuerpo que usted tiene hoy. Segunda de Tesalonicense. Bueno, entienda que mi intención no es causarle miedo. Simplemente es necesario saber que el cuerpo sigue teniendo la capacidad de percibir, de sentir, que los justos serán consolados y que eso se experimenta, eso se vive. Y los injustos serán atormentados, atribulados, y eso también se vive, se experimenta. No es meterle miedo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque es justo, mire, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. De manera que si no se siente si- la tribulación, no es tribulación. Y si no se siente el consuelo, no es consuelo. Así que cuando resucitemos vamos a tener la capacidad propia del cuerpo de poder percibir, sentir las cosas que están aconteciendo allí alrededor. Durante esos 1000 años que vamos a estar viviendo en Nueva Jerusalén que descenderá del cielo, allí dice la Biblia que comeremos del fruto del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida. Durante esos 1000 años. Hoy por hoy, usted y yo no tenemos la capacidad de vivir 1000 años. Y cuando resucitemos, tampoco tendremos la capacidad de vivir por 1000 años.
necesitamos una ayuda. Y esa ayuda es el fruto del árbol de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que en el trono blanco recibamos la recompensa de vida eterna. Está prometido para nosotros la vida eterna, pero eso está en el futuro cuando ya se dé que Dios haga nuevas todas las cosas. Y entonces sí, allí ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá, Dios enjugará todas las lágrimas y ya todas las cosas serán hechas nuevas. Pero eso es en el futuro, muy allá. La inmortalidad o vida eterna es una recompensa para los salvados y es producto del juicio en el trono blanco, cuando estemos delante de Dios. Por eso, cuando eh, los injustos sean juzgados en el trono blanco, en el segundo juicio, entonces la recompensa será pasar por la segunda muerte y esa segunda muerte es extinción. La persona dejará de existir para siempre. Ya no habrá más este recuerdo de la existencia de esa persona. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Y con esto terminamos. San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De manera que hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. Y que esas personas que pensando que siendo malos ya resolvieron su vida, siendo malucos, haciendo maldad a diestra y siniestra, porque así Dios los va a eliminar y piensan que Dios no los va le va a dar la recompensa de tener un, un tormento, pues están perdidos, están pelados, ¿no? Nosotros necesitamos entender de que un día todos los seres humanos vamos a presentarnos delante de Dios y por eso la necesidad de aquellos que aún no han arreglado su vida delante de Dios, de que arreglen sus cuentas con Dios. Todos los seres humanos, a partir de Adán, nos convertimos en pecadores, no porque nos transmitió a Adán un pecado que no podemos nosotros dejar de hacer. No, usted y yo, que en algún momento hemos cometido una falta, lo hicimos voluntariamente. El que peca lo hace por sus propios medios, no porque Adán tiene la mente de Adán allí metida que le dice peca, peca, peca. No, el ser humano peca voluntariamente. Bueno, asimismo, voluntariamente se nos está dando la oportunidad para que nos alejemos del pecado. Y con la ayuda de Dios, Dios nos va a dar la fuerza necesaria por medio de su Espíritu para que venzamos al pecado, arrepentirnos de nuestros pecados y nuestros pecados pasados serán perdonados y entonces vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y así habremos hecho las paces con Dios y el día de la resurrección podemos estar tranquilos que vamos a resucitar para vida, para que se nos conceda consuelo y vida eterna. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude. Y de los que están conectados, que aún no han
hecho la decisión de vivir para Dios, tiene la oportunidad en esta mañana de eh, ponerse delante de Dios, ponerse en las manos de Dios para que Dios haga una obra en su vida. Dios es bueno y le ama, quiere que usted viva, que usted sea salvo, que usted pueda alcanzar la salvación que Él está ofreciendo por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Y basta con que usted quiera tomar la decisión en su vida hoy para buscarle de una manera sincera. Vamos a orar, soberano Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias Señor porque has provisto para cada uno de nosotros la forma de cómo salir del enredo en que nosotros como seres humanos